son los acompañantes y los cuidadores, y ellos también merecen ponerse en algún momento en el centro del foco. Si no depende de mí, ¿por qué yo tengo que asumir esa culpa que tiene todas estas connotaciones negativas hacia mi persona? Ayudar a alguien no tiene que significar poner tu vida en pausa o desatender tus necesidades. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la FECIT. Hoy vamos a pensar en los otros. Durante todos los programas que hemos hecho de Mentescopia esta temporada y las anteriores hemos pensado en las personas que sufren problemas de salud mental, del tipo que sea. Pero resulta que no viven aisladas, o al menos no todas viven aisladas. Tienen gente a su alrededor. Algunos de ellos se preocupan por estas personas. Son los acompañantes y los cuidadores. Y ellos también merecen ponerse en algún momento en el centro del foco. Ya no digo en estos programas, sino en la vida, porque precisamente de ese segundo plano derivan algunos problemas de salud mental que acaban sufriendo quienes cuidan a las personas con problemas de salud mental. Esto de quién vigila a los vigilantes es una cuestión que durante mucho tiempo no hemos hecho demasiado caso. Y para empezar a corregirlo, aunque sea de manera así de estar por casa, de tú a tú, con nuestro pequeño granito de arena, queremos dedicar un episodio a ello en Mentescopia. Vamos a escuchar una pregunta relacionada. Hola, me llamo Sebastián, tengo 18 años y mi mejor amiga ha tenido depresión. A veces me siento culpable porque no sé cómo ayudarla y me da miedo hacer algo mal. ¿Qué puedo hacer para estar ahí para ella sin fallarle ni agotarme yo? Como hemos visto en el caso de Sebastián, los cuidadores no son solo ese cuidador icónico que tenemos en mente, con muchos años, una vida a la espalda, con familiares de tercera edad a los que está cuidando y niños que tal vez estén también bajo su cuidado. Pueden ser amigos, pueden ser parejas, gente joven que, y lo sabemos perfectamente, no sabemos muy bien cómo llevar nuestra vida como para además ayudar a otro. Pero hay algo dentro de nosotros que nos empuja a cuidar, a ayudar, y creo que es hora de empezar a hablar de ello desde la perspectiva de la salud mental. Tenemos con nosotros a Miriam Rodríguez, que es psicóloga con un máster en Psicología General Sanitaria y otro máster en Análisis Funcional de la Conducta. Miriam, aparte de esto, colabora con Engrama y trabaja en Sara Belén Psicosexología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam. Hola, Ignacio. Vamos a hablar del tema de los cuidadores, de los acompañantes, porque normalmente en todos estos programas, en toda la divulgación de cuestiones de salud mental, hablamos de quien en principio lo está pasando mal, pero el entorno también sufre. Totalmente, bastante importante el entorno en la ecuación. ¿Y qué podríamos decir en este caso? Pues mira, además creo que justamente, pues como hablábamos, es algo con lo que se va a sentir identificada bastante gente. Y es que al final a todos o a muchos nos toca acompañar a gente cercana en algún punto que tiene algún problema de salud mental o de salud en general. Y acompañar a alguien con un problema de salud mental puede hacernos sentir en muchas ocasiones incluso culpa, porque hay veces que genera como bastante tristeza y frustración ver mal a alguien que quieres, ¿no? Y muchas veces pues aparece este sentimiento de nos gustaría ayudar más de lo que verdaderamente es posible, porque normalmente las situaciones o los problemas que llevan a que la persona esté mal van a ser algo externos a nosotros, ¿no? Y es importante siempre tener en cuenta que no somos responsables y ni siquiera es posible arreglar a la otra persona. Ujú. Y además, creo que algo también súper importante es medir hasta qué punto podemos estar ahí sin que nos suponga un problema a nosotros, ya que el desgaste en este tipo de situaciones también es algo súper frecuente. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de qué puede hacer Sebastián para estar ahí sin fallarle ni agotarse él, yo le recomendaría a Sebastián y a cualquier persona en su lugar que pregunte a su amiga qué es lo que necesita por parte de él y en qué le puede ayudar. Porque muchas veces ayudamos de la forma en la que creemos que es la mejor, pero igual puede ser la mejor para nosotros y no para la persona a la que queremos ayudar. Ujú. Y en ocasiones podemos hacer algo con la mejor de las intenciones y que no tenga el efecto que queremos y invirtamos ahí también un esfuerzo, ¿no? Por ello, como decía, siempre recomiendo preguntar porque no podemos adivinar las necesidades de las personas que tenemos al lado. Por ejemplo, hay gente que solo necesita desahogarte y que la escuchen en algunos momentos concretos. Hay personas que quieren un feedback de cómo se están sintiendo. O hay otras que simplemente quieren que las ayudes a evadirse y hagáis planes donde puedan pasar un rato agradable y ya está. Y lo que para una persona puede ser una ayuda, para otra puede ser invalidante. Por eso es Claro. importante
bueno, pues la comunicación en este aspecto, ¿no? Y hay veces que simplemente lo que se necesita es que estés presente, que escuches y que sea un apoyo y ni siquiera es necesario ni tampoco posible tener todas las respuestas ni una solución para todo. Y además, en este caso en concreto que hablaba Sebastián de una persona que tiene un problema de depresión, si no estoy mal, Sí. pues creo que es algo también importante tenerlo en cuenta. Comentabas que a veces es muy difícil ponerse en la cabeza del otro y estás condenado al fracaso a la hora de saber qué es lo que le ocurre. Y estoy totalmente de acuerdo porque creo que a veces es incluso difícil ponerse en tu propia cabeza y saber qué es lo que tú necesitas. Y nos enfrentamos a la situación de acuerdo, le pregunto a esa persona por la que estoy preocupado qué necesita, igual no lo sabe. En ese caso es muy tentador empezar a tomar decisiones por tu cuenta, aunque sean sutiles. ¿Estaríamos también entrando ahí en arenas movedizas? Total, o sea, es verdad que hay veces que la otra persona puede ni siquiera identificar también qué es lo que necesita, ¿no? Pero probablemente, o sea, ya va a ser más acertado preguntarlo que directamente Claro. nos lo imaginemos, ¿no? Y claro, si la otra persona no lo sabe, pues una opción puede ser simplemente estar ahí o decirle a la persona, si necesitas algo, estoy aquí y ya está. Es que muchas veces pues eso, ¿no? Nos cargamos con la responsabilidad de tenemos que tener todas las respuestas y solucionar los problemas de la otra persona, pero es que simplemente el hecho de que la otra persona sabe que nuestra figura está ahí si necesita algo, ya es algo importante. Ujú. Imagínate que consigues crear un entorno seguro para esa otra persona, para que analice qué es lo que necesite, para que te lo comunique y acaba apoyándose en ti mucho, mucho que pasados los meses empiezas a notar pues esa carga, incluso la culpa de decir, sé que podría hacerlo mejor, pero estoy absolutamente agotado, me está llegando al vivo con algunas cosas, igual he dado alguna respuesta equivocada. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos a nosotros antes de cuidar a los demás? Pues mira, esto que plantea es súper importante y también quería mencionarlo que al final algo fundamental en todo este proceso también es medir los límites que tenemos nosotros mismos en el proceso de acompañamiento. Es decir, también tenemos que preguntarnos hasta dónde podemos dar y ayudar sin que nos afecte negativamente a nuestra vida y a nuestro bienestar. A veces tenemos tantas cosas en nuestra vida que no podemos echar de la forma en la que nos gustaría. Y es que esto también es lícito y además también es comprensible. Ayudar a alguien no tiene que significar poner tu vida en pausa o desatender tus necesidades, porque cada uno pues damos lo que buenamente podemos y la circunstancia nos permite y cuidarse a uno mismo no es un acto de egoísmo con el otro, sino que muchas veces todo lo contrario. Aquí siempre pongo la misma metáfora, que es cuando nos montamos en un avión, viajamos, hacemos algún vuelo, siempre cuando los azafatas nos explican qué hacer en caso de emergencia, nos cuentan que caen unas mascarillas de oxígeno del techo y que en ese Mm, momento lo primero que tenemos que hacer es ponérnosla a nosotros claro. mismos y ya luego dársela al otro, ¿no? Y básicamente es un ejemplo perfecto porque al final si tú no te proteges a ti mismo, tampoco puedes ayudar a la otra persona y no puedes realmente hacer nada. Entonces, yo creo que es un paralelismo bastante equiparable a estas situaciones y a que es importante cuidarnos antes de cuidar, porque si no, ni siquiera estamos listos para el cuidado. Y entiendo que la culpa, esa de la que estábamos hablando, puede aparecer incluso si te has cuidado o precisamente escudándose en que te has cuidado cuando ya ha pasado todo. Pongamos el ejemplo, una persona que no necesariamente ha tenido un trastorno de salud mental o un problema de salud mental, sino que eh, ha necesitado ayuda médica, tú has estado ahí durante sus últimos meses y acaba, muere, fallece, y tú dices, ostras, no sé si estuve lo suficiente porque también me estaba cuidando a mí, estaba haciendo lo que sé que debería, pero ¿y esas horas que no pasé? ¿Cómo gestionamos ahí la culpa? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, esto, o sea, muchas veces en general, depende por supuesto, no en cada caso, pero hay veces que la culpa también es una forma de sentir cierto control sobre situaciones que no dependen en absoluto de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, algo que a veces ocurre cuando una persona se suicida en nuestro entorno, algo que es frecuente es que las personas tiendan a culparse a sí mismas de esto, ¿no? Y es que muchas veces es más fácil gestionar que igual podemos ser responsables de la situación a aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros, que nos pueden afectar muchísimo y que pueden pasar en cualquier momento. Entonces, en este aspecto, la culpa hay veces que es una forma de intentar sentir control sobre ciertas situaciones, que por supuesto, repito, él depende de cada caso, ¿no? Ujú. Pero en fin, el entenderlo también muchas veces es importante de cara a cómo gestionarlo, porque muchas veces con las emociones no hay que hacer nada, simplemente sentirlas, saber que están ahí, entenderlas y poquito a poco con el tiempo van pasando. Ujú.
Estábamos hablando de figuras de acompañantes durante todo este rato y lo hemos centrado, pues como hemos dicho, en personas que tienen tal vez un trastorno de salud mental o que tenían un problema médico, pero es aún más extenso todo esto, se puede generalizar. Lo hablábamos antes de conectarnos y de encender micrófonos, que también hay figuras que tenemos muy normalizadas y que tienen este rol, como pueden ser nuestros padres y madres, los abuelos y las abuelas, que tienen que cuidar a nosotros o a los de la generación anterior y no normalmente pasan inadvertidos, ¿no? Y no tenemos en cuenta todos estos problemas con los que pueden estar lidiando. Totalmente, totalmente de acuerdo y al final en este tipo de situaciones también es muy frecuente cuando hay personas que se dedican gran parte de su tiempo a cuidar de otras personas, muchas veces familiares, otras veces profesiones, depende. Al final pasa eso, ¿no? Que todo esto al final ocurre pero al extremo. Muchísimo desgaste, muchísima frustración, el estado de ánimo se ve súper afectado y al final incluso cuando ya esa figura de cuidar, o sea, cuando ya ese rol de cuidador desaparece, muchas veces se queda como un vacío de, bueno, ¿y ahora qué, no? Si he dedicado todo mi tiempo, toda mi energía y todos mis recursos a esto en concreto y ahora ya no lo estoy haciendo y como he descuidado tantísimo otras áreas de mi vida, ¿ahora qué me queda y ahora qué hago? ¿No? Y muchas veces aparece como esa crisis de, bueno, ¿y ahora qué cosas hago? ¿Quién soy? ¿En qué ocupo mi tiempo? Se me ocurre una frase que igual es un poco de literatura barata, pero que si quieres poder volcarte para ayudar a otra persona, igual lo primero que tienes que hacer es no perderte a ti mismo, porque si te pierdes a ti mismo, tú no vas a poder volcarte. Va a ser una cáscara totalmente vacía la que pongas ahí en esa relación con quien te necesite. Totalmente, totalmente. Por eso decía antes el ejemplo del avión, ¿no? Que al Claro. final, exacto, es súper importante cuidar primero las diferentes áreas de nuestra vida, nuestro bienestar, nuestras necesidades y luego en lo que podamos ver qué podemos ofrecer a la otra persona, porque si no, desde luego, no vamos a poder hacerlo de la forma en la que nos gustaría, seguro. Por eso digo Correcto. que no es un acto egoísta, sino que todo lo contrario. Pues eso, sin pasarnos al egoísmo, primero nosotros. Exacto. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. No hay soluciones fáciles. Esto es algo que no nos cansaremos de repetir, pero sabiendo lo que ocurre siempre es más fácil enfrentarlo, o al menos menos complicado. Vamos a intentar dar un poco más de información para reducir esa complejidad un poquitito más con la ayuda de Benedicto Crespo Facorro. Benedicto es psiquiatra, ya lo conocéis, es catedrático de psiquiatría e investigador principal en proyectos relacionados con Cibersan y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Benedicto. Nada, placer como siempre y buenas tardes. Buenas tardes, y no tan buenas supongo para Sebastián, que tiene estas dudas, y es muy difícil. Yo entiendo que no tiene que ser sencillo enfrentarse ya no al dolor propio, sino al dolor de la gente que quieres. Sin duda, ¿no? Y lo que Sebastián relata, pues es una situación que nos lleva a ver lo estresante que es una situación de compartir vida, circunstancias con personas que puedan tener en un momento dado una enfermedad mental grave, ¿no? En este caso, como puede ser una depresión en su caso, ¿no? Y claro, en esta situación nos exponemos a un estrés que habitualmente no es un estrés agudo, sino que es una situación de estrés mantenida. Si la convivencia es diaria, eso está claro, pero incluso con personas allegadas que están cercanas, como nos describe Sebastián, pues esto nos lleva a una situación de no saber muy bien cómo enfrentar o cómo posicionarnos, ¿no? Y entonces esto al final nos genera un estrés que es un estrés que está reconocido y que lo valoramos dentro de los factores de estrés que sufre el individuo. Muchas veces es el convivir de manera mantenida o compartir con una enfermedad mental grave, ¿no? Es decir, que lo que le pasa es entendible y que es un factor que tenemos que intentar identificar y que tenemos que intentar ayudarle a Sebastián a que esto no genere un estrés añadido para él que pudiera tener en un momento dado algún efecto no deseado, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos explicarles a las personas? Muchas veces que entiendan la diversidad, primer mensaje, es decir, que no podemos pretender con nuestra presencia o con nuestros consejos normalizar una situación que realmente no puede ser normalizada porque existe este problema y que la persona no elige estar triste o tener ideas negativas de futuro o estar desganada, no lo elige, es parte de su sintomatología.
con lo cual ahí no podemos pretender cambiar algo que no es abordable por esa aproximación, digamos, más humana, más cercana y menos técnica, ¿no? Primero, el entender la diversidad y luego el bajar un poco las expectativas de responsabilidad, ¿no? Es decir, creo que muchas veces lo que deberíamos entender es que en esa situación el estar presente, el estar quizás a demanda de, no es que tú generes, sino un poco a demanda de la otra persona, de sus necesidades, de sus requerimientos, creo que es más que suficiente, ¿no? Entonces ahí bajamos nivel de exigencia, entendemos más, bajamos nivel de exigencia, con lo cual ese estrés, ese disconfort que a veces se asocia a esa situación relatada, pues se va controlando, ¿no? Pero es difícil y es difícil también dar directrices generales, ¿no? Es decir, creo que cada caso tiene una particularidad que realmente lo hace único y que debería ser considerado a la hora de tener alguna recomendación. No es lo mismo un cuadro de depresión en persona joven que en persona mayor, riesgo de suicidio, no riesgo de suicidio, abuso de sustancias, no abuso de sustancias, ¿no? Pero bueno, un poco sería mi reflexión a lo que nos plantea, ¿no? Sebastián. Cada caso es particular, eso nos queda totalmente claro y es una cosa que además volvemos constantemente porque creo que es parte de lo que implica que el estudio de la salud mental sea una ciencia, que pretende tener muy en cuenta todos los factores, el entorno, los condicionantes para realmente poder dar una respuesta. Totalmente de acuerdo. Allí, Ignacio, un poco, y en la línea de lo que tú acabas de argumentar, aparece la importancia que tiene la educación en salud mental también a nivel poblacional, ¿no? Es decir, que entendamos sintomatología, que entendamos cómo se gestan o cómo se van creando los cuadros clínicos, ¿no? Las distintas fases de los cuadros clínicos y que entendamos lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que en la mayoría de los cuadros no hay una voluntariedad, con lo cual es muy difícil que solamente con voluntad la persona pueda superar esa situación que tiene, ¿no? De enfermedad. Entonces, el que está al lado a veces las expectativas las debe modelar o controlar un poco para evitar esto, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? El tema de Sebastián y creo que merece la pena el que podamos reflexionar sobre este tema, claro. Sin duda. Hay una cosa que me ha venido a la cabeza ahora comentándolo y es que hemos hablado ya muchas veces, en general además está presente en los medios, que poco a poco, a medida que normalizamos la salud mental, vamos reduciendo estigmas también, percepciones y emociones que hemos asociado y que no eran justas. La culpa sigue ahí por parte de los que cuidan, es lo que comentabas. ¿Crees que a medida que normalicemos también el conocimiento de las enfermedades y de las patologías de salud mental, la culpa de no estar a la altura por parte de sus cuidadores se irá moderando o es algo que va a haber que trabajar de manera independiente? Bueno, la culpa como constructo per se es digna de un monográfico, ¿no? Sin duda, o tres. O tres, como bien dice, ¿no? Porque al final la culpa es es muy, entre comillas, y no quiero que suene mal, pero es muy católica, ¿no? Es decir, la moralidad y la culpa es muy nuestra de países muy católicos en el sentido de que, de que tenemos como ¿no? Esa visión de las cosas negativas y de la responsabilidad y de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y al final esa culpa que es muy social, la llevamos a aspectos, como tú bien indicas, que son de decir, bueno, si no depende de mí, ¿por qué yo tengo que asumir esa culpa que tiene todas estas connotaciones negativas hacia mi persona o hacia, ¿no? Pero esto es muy cultural. Yo no sé no sé si lo que tú planteas esto es cambiable muy fácilmente o no, Sospecho que no. modificable no fácilmente, ¿no? Porque creo que es muy cultural, es muy de nuestra sociedad, ¿no? Donde nos responsabilizamos a veces de cosas que realmente no están en nuestro alcance ni han sido en ningún momento, han pasado por nuestra capacidad de modificar, ¿no? Es decir, que vienen dadas y que tú eres como un espectador de situaciones que tú dices, bueno, he hecho lo mejor que he podido, he respondido como yo pudiera o como me ha dictado toda mi capacidad de evaluación y de toma de decisiones y a veces acertamos, a veces no acertamos, pero eso no tiene que tener una sensación de culpa de haber hecho algo mal, aunque el resultado, como estamos diciendo, no sea el esperado, ¿no? Pero ahí sí que, ¿no? La culpa de la madre, la culpa de la familia, la culpa de, pues si yo hubiera, si yo
es imposible muchas veces. Ahora me viene a la cabeza, Ignacio, la culpa trágica de intentos de suicidio, de suicidios consumados, ¿no? Dice, ¿por qué no lo vi? Pero simplemente usted no lo vio porque no lo podía ver. Era imposible verlo. Y como era imposible, usted no lo vio y usted no es culpable de no ver esto porque incluso un profesional a lo mejor no lo hubiera visto. Entonces, si un profesional no lo hubiera visto, usted menos. Pero nos queda ¿no? Siempre rememoramos, ¿no? Y revivimos momentos donde hay culpa, ¿no? Pero bueno, interesante desde el punto de vista sociológico. Totalmente de acuerdo contigo con que además posiblemente sea muy difícil cambiarlo porque está muy arraigado en nuestra cultura. Y estaba pensando que justo, mira, un ejemplo que yo creo que todo el mundo conecta es la ansiedad. Hemos normalizado que la ansiedad, bueno, pues el estrés, ojo, puede ser útil e incluso adaptativo evolutivamente, pero la ansiedad es llevarlo al extremo. Y la culpa tiene un punto común, o corrígeme si me equivoco, que es que me parece que una culpa hasta cierto punto es incluso un motor de la toma de decisiones morales, el intentarte alejar de determinados comportamientos que te van a generar culpa y que para el grupo son negativos, ¿no? Podríamos simplificarlo y desposeerlo de humanidad así. Pero llevado al extremo es donde ya nos produce ese problema, ¿no? Sí, claro, y ahí al final interfiere con Claro. nuestro desarrollo y nuestra estabilidad emocional y entramos en una zona, pues eso, de desequilibrio, ¿no? Emocional propio generado por ese sentimiento de culpa, como tú dices, a veces generado ficticiamente o llevado a una intensidad que no es controlada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquiera de las emociones, como siempre has hablado de estrés o cualquier otra, pues tiene su nivel adaptativo, ¿no? Y está bien, es decir, la moralidad es adecuada, pero cuando la llevamos a un extremo, evidentemente tiene ese efecto de desestabilizador de la persona, ¿no? Y ahí entramos en conflicto, entramos con queja y podemos entrar a ver otra sintomatología que es secundaria a toda esa moralidad o toda esa culpa, ¿no? que la persona está asumiendo cuando realmente su implicación o su asociación causal o de generando o la generación del problema es mínima o ninguna. Fíjate, voy a alargar esto un poquito más, pero porque me ha venido a la cabeza otra cosa. Hace poco leyendo sobre cuál es nuestra forma de obtener conocimiento del entorno y la agencia que a veces atribuimos a lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque no la tiene, comentaban cómo realmente hace mucho tiempo, cuando no sabíamos por qué llovía o por qué había una sequía y eso afectaba a nuestra alimentación, intentábamos atribuirle una agencia, alguien estaba haciendo algo. Y por lo tanto, pues igual es que nosotros no habíamos sido suficientemente buenos y esa desgracia, que era absolutamente independiente de nuestro comportamiento, generaba una culpa. Tal vez del mismo modo que el mayor conocimiento de la meteorología ha ayudado a que parezca una locura sentirnos culpables porque no llueva, puede que un mayor conocimiento del contexto y del funcionamiento de nuestros cerebros y de nuestra psicología ayude a quitar la culpa de algunas de estas cuestiones. Sí, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo y ahí aparece el tema de la atribución de causalidad a lo desconocido, ¿no? Como tú bien estás describiendo, ¿no, Ignacio? Y a partir de ahí, pues la historia está llena de esos referencias históricas que tú apuntas, ¿no? Y que, lógicamente, en el momento en que hay un avance del conocimiento en ese área, pues todo lo que son esas, entre comillas, falsas creencias que se generan, desaparecen. También es cierto que vamos a dejarlo ya porque se va alargando, pero ahí hay que entender seguramente también cómo determinadas, vamos a llamar, fuerzas sociales o políticas o económicas han alentado y han favorecido a veces estos sentimientos de culpa, ¿no? Es decir, porque al final es una forma de tener bajo control determinados grupos sociales o situaciones económicas que no hay una equidad, ¿no? Pero como esto no es nuestro, sino que viene mandado de arriba, aquí todo el mundo tiene que acatar ese sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, sin ser yo un experto, pero es un tema que la culpa sí que en algún momento le he dedicado alguna lectura y es muy cambiante, como estamos diciendo, a nivel de culturas, pero también está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestro país y seguramente algunos de esos aspectos son muy dignos de comentar, ¿no? Lo que estamos haciendo. Pues ya haremos una nueva temporada solo sobre la culpa, que hay mucho que contar. Perfecto. Pues muchas Gracias, gracias, Benedicto, un placer. gracias a ti, como siempre, un placer.
Hemos hecho muchos episodios de Mentescopia ya hablando de todo tipo de cuestiones relacionadas con la salud mental, pero casi siempre intentando desmentir bulos. El problema es que cuando hablamos de los cuidadores ni siquiera existen bulos. Se habla tan poco de ellos, a pesar de estar tan presentes que no hay ocasión. Y cuando digo que están muy presentes es que deberíamos pensar que por cada persona que lo pasa mal, a su alrededor hay al menos 1 o 2 cuidadores. Esto significa que posiblemente el número sea muy a tener en cuenta. Y si no hay 2 o 3 cuidadores, o 4 o 5, debería haberlos. Planteémonos si tal vez estamos siéndolo nosotros de alguien o si podríamos llegar a hacerlo. En cualquier caso, el problema no es solamente ese, no es la invisibilidad, es que incluso poniendo el foco, sigue habiendo una gran pregunta en el aire, que es dónde ponemos el equilibrio, en qué momento podemos dejar tal vez un poquito de lado ayudar a los demás porque tenemos que ponernos a nosotros en primer lugar, ayudarnos y cuidarnos para así poder realmente cuidar a los demás de manera eficaz, sin abandonarnos, sin olvidarnos, sin perder la identidad solo porque sintamos un deber imperioso por ayudar a los demás. Y no se trata de egoísmo, se trata de equilibrar las cuestiones, porque difícilmente podemos ayudar a otros si ni siquiera sabemos quién somos nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.